Ahí estamos. Buenas tardes. Vamos a empezar con electricidad. Electricidad. ¿Sí? Una cosa que... espere, que voy. Ahí está, ahí vamos. Espérese que ahora les leo los mensajes antes de empezar la electricidad. Sí, puede ser también. Sí. No este. Sí. No, Volviendo tranquilo, a solamente entre nosotros. Ya vemos si sale bien o sale mal. bueno, háganle entre ustedes. Totalmente ningún problema. Vuelvo a decirles que vamos a empezar con electricidad. A ver, la electricidad nosotros tenemos dos partes. O sea, también la podemos dividir en dos partes, como hemos dividido en dos partes todas las cosas de física. Hemos hablado de la electricidad, hemos hablado del agua o de los fluidos o de los líquidos o de los gases, tanto en movimiento como en reposo, y la electricidad no es diferente. ¿Sí? Tiene una parte en reposo y una parte en movimiento. La parte en movimiento es justamente la que ustedes piensan, la que anda en el enchufe, o la que se divide en alterna y continua, que es la que tiene un tendido eléctrico, o la que de alguna manera está a una batería, como es la corriente del auto. Y la corriente de reposo tiene que ver con los campos, con el campo eléctrico, es decir, con lo que generan las cargas eléctricas. Más de una vez, y en todos los pueblos hay uno, de los que trabajaba en electricidad o de los que trabajaba en las empresas que brindan la electricidad, ¿sí? Acá en Córdoba, EPEC, y en otros lados otras marcas, que que han tenido algún accidente, por ejemplo, que decir que el 90% de la gente, la electricidad lo pegó. ¿Sí? Lo pegó. Y es cierto, lo atrae, es decir, una de las cosas que tiene la electricidad es la fuerza de atracción. ¿Sí? La fuerza de atracción. Y también ese hombre o esa persona que quedó tristemente pegada después de un momento, fue expulsada. Esta fuerza de atracción también es fuerza de repulsión. ¿Sí? Es la fuerza de repulsión. De cualquiera de las dos formas es una fuerza. ¿Sí? Y es una fuerza que tiene que ver con algo que hablábamos hace unos cuantos temas antes, que es la gravedad. O sea, en el mismo criterio que Galileo pensó la gravedad, Coulomb, ¿sí? El amigo Coulomb, ¿sí? El Carlitos, creo que se llamaba Charles, el Carlitos, ¿sí? Pensó, ¿sí? La fuerza de atracción y repulsión de la electricidad. Entonces, tomó como base la estructura de la misma fórmula, decía que la fuerza es igual a la constante por la diferencia de las cargas, la multiplicación de la diferencia de las cargas, dividida la distancia que hay entre las cargas o el radio que hay entre las cargas al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la gravedad o la fuerza gravitacional es igual a la constante gravitacional por la masa de los cuerpos sobre la distancia que los separa? ¿Sí? Entonces, en ese criterio, Coulomb, ¿sí? Coulomb hizo lo mismo. Exactamente lo mismo hizo Coulomb.
¿sí? Pero nuestra constante en Coulomb no es lo mismo que la constante gravitacional de 6,67, sino que acá la constante de Coulomb es 9 por 10 a la menos 9, o a la 9, espérense que voy a buscar el machete, porque si no me olvido. La constante de Coulomb, acá está, por 10 a la 9, no era la menos 9, Newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula, ¿sí?, que trabaja con Coulomb para entender la fuerza de atracción o de repulsión que existe, ¿sí?, tomando en cuenta dos cargas. A ver, ¿qué pensamos nosotros cuando nos dicen carga? Nosotros cuando nos dicen carga, se nos agúa la fiesta. Espérense que tengo un problema. Ahí está. Ahí está. Se nos agúa la fiesta, ¿sí? Porque la carga está puesta, ¿sí? Digamos, yo tengo un conductor, ¿sí? Supongamos tengo este conductor. Y la carga, ¿sí?, es la cantidad de energía o la cantidad de electricidad que hay en este punto o que se aplica en este punto, ¿sí? Eso es la carga, esto es la carga, ¿sí? La distancia obviamente es lo que lo separa, ¿sí? Distancia al cuadrado, por eso yo ahí uso distancia al cuadrado, ¿sí? Porque es la distancia que lo separa. Y a su vez esto tiene que ver con una constante, ¿sí? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Entonces nosotros también en esto, nosotros sabemos que la electricidad para poder atraer o para poder despegar genera, ¿sí?, un campo eléctrico o un campo electromagnético, ¿sí? Pongámoslo así, en estas cositas así, ¿sí? Ese campo eléctrico que es la potencia con la que atrae, ¿sí?, es igual. Básicamente, espérense que yo no me acuerdo nunca de las fórmulas. Así que discúlpenme, la voy a chumbear. ¿Sí? El campo eléctrico, que lo puedo sacar a partir de la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Y esto me hace acordar a cómo nosotros sacábamos la gravedad o a cómo Galileo sacaba la gravedad, tomando en cuenta la constante gravitacional por la masa de un planeta por el radio del planeta al cuadrado. ¿Sí? De esta misma forma, Coulomb, nuestro amigo más insigne, ¿sí?, empezó a calcular, esto es la carga, la constante de Coulomb por la carga, ¿sí?, lo vamos a poner un poquito más grande, la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Esta es una forma de sacar el campo eléctrico. Ahora, si el campo eléctrico está entre dos potenciales, si el campo eléctrico está entre dos potenciales, ¿sí?, es decir, entre 2 voltios, ¿sí?, vamos a decir que el diferencial de potencial, esto quiere decir diferencial o diferencia de potenciales sobre la distancia que hay entre los dos potenciales, ¿sí? Siempre en estos puntos, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos un campo eléctrico, supongamos otro grafiquito. Yo tengo una carga acá y otra carga acá. Esta carga acá ha generado un campo eléctrico. Ahora bien, ese campo eléctrico tracciona a esta carga, ¿sí?, hacia él, ¿sí?
Entonces nosotros decimos que la fuerza de tracción es igual, ¿sí? También la podemos calcular por la carga, ¿sí? La carga en cuestión, esta carga en cuestión, por el campo eléctrico que es este. Este sería mi campo eléctrico. ¿Sí? Estas son más o menos, para que tengamos en cuenta, espérese que no leo. Estas son, para que tengamos medianamente en cuenta, algunas de las fórmulas ya les repito todas las fórmulas. Estas son algunas de las fórmulas que nosotros vamos a trabajar con respecto a la energía eléctrica o a la electricidad en reposo. ¿Sí? Pensemos en algún momento que esto que yo dibujo acá también funciona, ¿sí?, en el cuerpo. Si yo hago esta experiencia, ¿sí?, que la hemos hecho mucho y que el jueguito del lápiz y toda esa historia, si yo sin oponer resistencia alguna pongo los dos deditos así, ¿sí?, vamos a ver que en el lapso de un determinado tiempo, ¿sí?, si yo no pongo resistencia, es decir, si lo relajo, los deditos se van a juntar solos. Te va a decir magia, cosa mandinga. No, es esto. Precisamente es esto. Nosotros somos bichos que tenemos, aparte de funcionar a carbono, ¿sí?, aparte de combustionar aparte de combustionar constantemente, de ser una fábrica de combustión, ¿sí?, a partir de carbono y de oxígeno, ¿sí?, por eso mayormente necesitamos el oxígeno para andar combustionando, ¿sí?, también generamos electricidad, somos una electricidad, una carga andante, ¿sí? Entonces, en el mismo criterio, las fuerzas también actúan en el cuerpo, ¿sí? Es decir, nosotros pensemos que el cerebro es un impulso eléctrico, que todas las sensaciones, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un impulso eléctrico, que el corazón, no, sí, el corazón sí está bien. Problema de imagen. Que el corazón también funciona con un impulso eléctrico y trabaja en este sistema. ¿Sí? Es energía en reposo, no es energía en movimiento, porque no anda circulando por ningún lado. ¿Sí? No anda circulando por ningún lado la energía. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿sí? Y bien, antes de eso, antes de que vaya a los problemas, voy a repetir. Entonces, tenemos que la fuerza de atracción o repulsión se mide por la constante de Coulomb, que es esta, por la multiplicación de las dos cargas sobre la distancia al cuadrado, que el campo eléctrico es la carga, que es una Q minúscula, por la constante de Coulomb y la distancia al cuadrado, que es una forma de medir el campo eléctrico. Otra forma de medir el campo eléctrico es a partir de sus potenciales, es decir, de los voltios, es decir, tomando el diferencial de voltios sobre la distancia, ¿sí?, que separa a estos dos voltios, ¿sí? Y hay una fuerza de tracción con respecto si existe un campo eléctrico y una carga, hay una fuerza de tracción que responde a la fórmula de la carga por el campo eléctrico, ¿sí? Si nosotros dividiéramos carga por campo eléctrico, fíjense que la fuerza de tracción acá es igual a la fórmula de acá. ¿Sí? Porque nosotros despejamos esto, si nosotros despejamos esto, porque por ahí ustedes se ajustan tanto a la fórmula que nos quedamos en esa. Se ajustan tanto a la fórmula que si ustedes despejan el campo eléctrico en esta fórmula, si Q por E, si nosotros a esto le agregamos Q, nos va a quedar esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Por eso lo importante por ahí, ¿sí?, como le digo a muchos, no es, ¿sí?,
acomodar el problema a una fórmula, sino la fórmula acomodarla al problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Bueno, teniendo en cuenta esto, me voy a tomar un mate. Teniendo en cuenta esto, le voy a dictar el primer problema. ¿En dónde está? No, este no es el primer problema. Acá está. Dice el problema. Calcule la distancia de la que están separadas dos cargas. Una que tiene 8 microcoulomb y otra de 2 microcoulomb. Si la fuerza que las relaciona es de 43,2 newton. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto. Ahora, a mí me dicen que tengo una fuerza de 42 newton. Tengo una carga de 8 microcoulomb. ¿Sí? Tengo otra carga de 2 microcoulomb. Y tengo, ¿cómo es que se llama? Y tengo que calcular la distancia que la separa. ¿Sí? Entonces yo, básicamente, lo que voy a hacer es, estos microcoulomb, ¿sí? Por, básicamente, la constante, si la constante, acuérdense que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Yo voy a pasar estos microcoulomb a Coulomb. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer? Yo sé que micro, ¿sí? Yo sé que, espérense que acá está. Yo sé que micro es 10 a la 6, es 10 a la menos 6. Entonces, ¿cómo paso estos microcoulomb a coulomb? Yo voy a decir que 2 microcoulomb por, ¿sí? Si yo lo tuviera que pasar a coulomb, yo voy a hacer 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Directamente. ¿Sí? Entonces, para pasar estos microcoulomb a coulomb, voy a hacer 8 por 10 a la menos 6 coulomb y 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, tomando en cuenta esto, yo voy a usar la fórmula como debe ser. Fuerza igual a la constante de Coulomb por la carga 1 o carga A por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Ahora yo voy a despejar mi distancia al cuadrado porque es lo que estoy buscando y lo que voy a hacer es, como siempre digo, que las fórmulas de física son una relación, fuerza por distancia al cuadrado por la constante por las cargas. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la distancia es igual a la raíz cuadrada de las cargas de la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la fuerza. ¿Sí? Entonces planteo lo siguiente. La distancia es igual a 9.10 a la 9, ¿sí? Después les voy a hacer la simplificación de unidades acá, la raíz cuadrada
de 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 8 por 10 a la menos 6 sobre, de alguna manera, 42. ¿Sí? Entonces tengo la raíz cuadrada. Recuerden que de poner los paréntesis para poder sacar la raíz cuadrada en un solo cálculo de todo eso, 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 6 por 8 exponente a la menos 6 dividido 42 y me da 0,05 metros. Me va a dar, esto me da 0,05 metros. ¿Cómo es, profe, que a usted le da metros? ¿Sí? Voy a hacer la reducción de unidades acá. Esta carga es Newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado por Coulomb sobre Newton. ¿Sí? Entonces me queda Coulomb, los cancelo. ¿Sí? A Newton, los cancelo. Me queda metros cuadrados, lo cual si saco la raíz cuadrada me va a quedar que la distancia que separa es 0,05 metros o lo que es equivalente 5 centímetros. ¿Se entendió? Tengo una duda. Sí. En poner el hipotético caso, vos me das otro problema así parecido y yo tengo que Sí. hacer justamente ese pasaje del Coulomb, digamos. El 10 elevado a la menos 6 es siempre, no importa el número que me hayas dado antes. O sea, pues, tranquilamente podría ser un 6 por 10 a la menos 6. ¿Me entendés lo que Este digo? número de acá no me interesa. A mí me interesa que un microcoulomb es lo mismo que 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Pero por eso, justamente, ese por El 10 a la número menos este 6 a va mí no me siempre. interesa porque es el valor de la carga. Ah, listo, ¿Sí? listo. Está bien. Este Sí, sí, valor sí. de la carga no me interesa. A mí me interesa la unidad esta, micro. Parece que escribieron ahí varios y yo no leí. Oh, caracho. Me perdí. Un microcoulomb es sí, exactamente. 1 a la menos 6 coulomb. Exactamente. Se me complicó el despejar la distancia. Bien. ¿Puedo explicar? Sí, ya le explico de vuelta. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿El cuadrado de la distancia, el cuadrado del metro, se Sí. cancela por la raíz? Sí. Ah, O bien, sea, si tengo bien. la raíz cuadrada, fíjese, ¿qué me quedó? La raíz cuadrada de metros cuadrados. Entonces ahí, Claro, sí, saco la raíz cuadrada del número, también saco la raíz cuadrada de la unidad. ¿Sí? bien, gracias. No hay por qué. Está bueno que me pregunten. Voy a explicar de nuevo porque siempre se me pierden acá en los despejes. ¿Sí? A ver, yo tengo que calcular la fuerza. A ver, paso 1, le voy a poner paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, y esto es explicativo. Y paso 4, de cómo se reduce la unidad. A ver, tengamos presente lo siguiente. Yo tengo que calcular, según los datos que me da el problema, la distancia a la que se encuentran estas dos cargas. ¿Sí? No tengo, o sea, con los datos que tengo, ¿sí? Tengo dos cargas, tengo la fuerza, tengo una distancia que calcular. Y tengo, como siempre, mi constante de Coulomb, ¿sí? Mi constante. Ya voy a dejar de decir Coulomb porque después mezclo la palabra y me sale cualquier barbaridad.
Tengo la constante. Entonces, si tengo la constante, ya está. Tengo la fórmula que voy a usar para este problema, para calcular la distancia. Pero resulta que la fórmula original es esta. Yo de esta fórmula tengo que despejar la distancia. ¿Y cómo la voy a despejar? La voy a despejar en una relación, ¿sí? Para que no se vea tan diferente. Entonces, la despejo en una relación donde, si yo pongo acá todo denominador, vuelvo a insistir, la despejo en orden a la relación, en orden al teorema de Tales, producto de medio y extremo. Entonces, fuerza por distancia al cuadrado es igual a constante por carga 1 por carga 2. Pero yo tengo que despejar la distancia y al cuadrado. Entonces, en un solo acto y en una misma intención, yo paso la fuerza como dividiendo al otro término y el cuadrado como raíz cuadrada. Entonces me queda que la distancia es la raíz cuadrada de la constante de Coulomb por las cargas sobre o dividido la fuerza que me da acá. Traducido en números, ¿sí? Yo hago esto. 9 por 10 a la 9, que es mi constante, por 2 por 10 a la 6, como habíamos sacado el equivalente en Coulomb, 8 por 10 a la menos 6, de mi otra carga. ¿Por qué la puse así? Y porque el orden de los factores no altera el producto sobre, ¿sí? 42, que era mi fuerza. Después de haber hecho todo el cálculo, me da que la distancia es igual a 0,05 metros o lo que es su equivalente, 5 centímetros. ¿Sí? Metro, decímetro, centímetro. Entonces, teniendo esto, yo lo que hice en este puntito fue cómo cancelo y cómo de todas esas unidades que están acá adentro, yo obtengo metros. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? O explico más despacito. Ahí estamos. Puede que ser. A ver, me fijo, no vi. Puede ser que me dé cuánto porque me pasó rápido. 0,0 había visto algo así. 0,058, sí. Puede poner 0,058, 0,05 o 0,06. Sí, yo le saqué sobre 0,05 derecho. ¿Sí? Sí, a ver. Sí. La raíz cuadrada de, como dije, 9, exponente a la 9, por 2, exponente a la menos 6, por 8, exponente a la menos 6, dividido 42, cierro, igual. Sí, 0,058, 0,06, está bien. Ah, en el punto 3, no, esto a ver para que no lo vean. Acá, esto lo separo. Acá es la constante de Coulomb por carga 1 por carga 2 dividido la fuerza de atracción. La raíz cuadrada de la carga 1, de la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la fuerza de atracción o de repulsión, como quiera llamar. Bueno. Sí, le puede pasar, sí, está bien. Yo le puse 0,05, pero en realidad en el redondeo es 0,06. ¿Sí? Yo no le puse 0,058. ¿Sí? Pero es 0,06 en el redondeo. Tiene razón. ¿Sí? Tiene razón. No lo vi, lo pasé rápido y vi nada más que 0,5 y lo clavé como 0,5. Si no, la lógica y lo correcto sería poner 0,058 o 0,06. Discúlpenme. Ahí está.
Discúlpenme una cuestión privada. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Como ustedes son alumnos muy aplicados, vamos a hacer otro. ¿Sí? Vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer otro problema. ¿Sí? A ver. A ver. Uh-huh. A ver, veamos esto. Si se tienen dos placas planas, paralelas y horizontales, dos placas planas, paralelas y horizontales, separadas 3,5 centímetros, y entre las placas se genera un campo eléctrico de 5,3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Calcule la diferencia de potencial entre las placas. Vuelvo a leerlo. Se tienen dos placas planas, paralelas y horizontales separadas por 3,5 centímetros. Si entre las placas se genera un campo eléctrico de 5,3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, calcule la diferencia de potencial entre las placas. Veamos. Yo tengo un campo eléctrico de 5,3 por 10 a la 4 o a la menos 4, espérese. Por 10 a la 4, perdón, por 10 a la 4 nano coulomb. Tengo una distancia, ¿sí?, de 3,5 centímetros, ¿sí?, entre las cargas, y lo que yo necesito es calcular la diferencia de potencial. ¿Sí? No le voy a poner diferencia de B porque puede ser velocidad, volumen, ustedes le voy a poner diferencia de voltios. ¿Sí? Nosotros decíamos hace breves instantes, ¿sí?, que la diferencia que nosotros decíamos que el campo eléctrico lo podíamos calcular a partir de la diferencia de potencial sobre la carga, sobre la distancia, perdón, sobre la distancia. Entonces, vuelvo a decir que lo que tengo que averiguar es esto.
si yo despejo la fórmula de lo que tengo que averiguar, que esto lo voy a despejar en relación. Es decir, campo eléctrico por distancia por igual, perdón, a diferencia de potencial. ¿Sí? Y ya tengo la diferencia de potencial. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Yo a esta distancia, como trabajo con este muchacho, con Newton, ¿sí? La voy a pasar a metro. Es decir, que me va a quedar 0,035 metros. ¿Sí? Entonces, yo teniendo esto, voy a decir que me queda, ¿cómo es? 5,3 por 10 a la 4 por 0,035 y esa es mi diferencia de potencial. ¿Ven qué fácil? ¿Sí? Entonces yo tomo 5,3 exponente a la 4 por 0,035 y me da un igual a 1855 voltios. 1855 voltios. Entonces, por aproximación, fíjense lo que es la ciencia. Si yo acá tengo, lo voy a hacer con color porque si no se confunden. Si yo acá tengo Newton sobre Coulomb y acá tengo la distancia en metros y el resultado me da voltios. Fíjense qué es lo magnífico que acabamos de descubrir entre ustedes y yo, que los voltios, ¿sí? Que los voltios, ahí dice volt, que los voltios son iguales en unidad a Newton por metro sobre Coulomb. Chan, chan. Los centímetros los paso a metro. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende lo divertido que es esto? Después vamos a ver lo del enchufe. ¿Sí? Hoy vamos a ver cómo es la movida para ver cómo se mueve, cómo funciona la electricidad. Mañana metemos los dedos en el enchufe. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos, más o menos esta movida? Exactamente, no es tan difícil. Bien, exactamente, sí, no es tan difícil. ¿Sí? Pensarlo en este punto no es tan difícil. No. Ningún tema es largo, lo que pasa es que hay fórmulas largas, hay fórmulas cortas, entonces esto es medianamente, no entendí nada, luego le pido a alguien que esta clase me explique por WhatsApp. No, a ver, ¿qué no entendió? No, espérese. A ver, ¿qué es lo que no entendió? Empecemos por el principio. Desde que empecé a hablar, bueno, buenas tardes quiere decir que tenga buenas, que sea buena su tarde. ¿Sí? Empecemos por ahí. Ahora bien, la electricidad, ¿sí? Estamos en dos partes, ¿sí? La primera parte, Isaías, es justamente la electroestática. Es decir, la electricidad cuando está quietita.
cuando todavía no entró en ninguna línea, cuando todavía no tiene ningún circuito, cuando todavía no le determinamos si es alterna o si es continua. ¿Sí? Lo que estamos viendo, sí, todo bien, lo que estamos viendo es cómo se mueve la electricidad, ¿sí? Es cómo trabaja la electricidad en reposo, o por si de alguna manera queremos decirlo de otra forma, en el vulgo, cómo trabaja la energía eléctrica quieta. ¿Sí? Entonces, de lo que depende esta energía eléctrica, ¿sí? Es de las cargas. Es de las cargas y de la constante de Coulomb. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la constante de Coulomb con las cargas y la distancia en la que se ubican las diferentes cargas, ¿sí? Determinan que, primero, la fuerza de atracción o repulsión. ¿Qué significa la fuerza de atracción o repulsión? Lo que yo les explicaba al principio. Que es la fuerza con la que una carga atrae a otra, con la que dos cargas se atraen, con la que un campo eléctrico atrae a una carga, con la que una carga es atraída hacia otra carga, que puede ser un cable que esté pelado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese cable pelado, esa fuerza de atracción, está en relación con un campo eléctrico, con el campo que gira o forma una carga. ¿Sí? ¿Y cuál es y la distancia, cómo viene a ser parte de todo esto? Y la distancia es que, si a mayor distancia, el campo eléctrico, o sea, si las dos cargas están puestas en dos lugares diferentes, ¿sí? De una misma línea o en el mismo sector, ¿sí? El campo eléctrico tiende a ser mayor o menor a partir de la diferencia de la distancia en la que están colocadas estas cargas. Entonces, teniendo toda esa información en la cabeza, Isaías, ¿sí? Don Coulomb, ¿sí? Que es el que hizo la experiencia con esto, determinó diferentes maneras de calcular esto que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Que es la fuerza de atracción y el campo eléctrico. Entonces, una de las formas de elucubrar el campo eléctrico es a partir del diferencial de potencial de los voltios, ¿sí? Ya vamos a ver los voltios cuando veamos corriente continua, cuando veamos corriente en movimiento o electrodinámica, ¿sí? De los voltios y la distancia. Entonces, si tomando esta fórmula nosotros decimos que queremos calcular que la diferencia de potencial o la diferencia de voltios que hay en un campo eléctrico de determinada magnitud y colocado a una determinada distancia o formado por dos cargas que están colocadas a una determinada distancia, nosotros, para poder averiguar ese campo eléctrico, lo que hacemos es despejar la incógnita. ¿Y cómo despejamos la incógnita? Como hemos despejado todas las incógnitas a partir de todo el trabajo que hemos realizado desde hace casi un mes. ¿Sí? ¿Cómo? Como una relación. Es decir, multiplicar esto por esto, es decir, los extremos y los medios. Esto por esto y esto por uno. No lo multiplico por uno para que no me modifique, porque multiplicar algo por uno es perder el tiempo, porque no me modifica el resultado. Entonces digo que la diferencia de voltio es el campo eléctrico por la distancia. Entonces ahora, con esto que tengo acá, reemplazo en la fórmula los datos que tengo y me queda el diferencial de potencial. Y así con las otras cuestiones. En el caso anterior, lo que estábamos viendo era la distancia a la que se encuentran dos cargas, suponiendo una determinada fuerza de atracción, ¿sí? Que ejercían las dos fuerzas, ¿sí? En una determinada distancia que determinamos que era 0,05, que yo la saqué sin ver, y que terminaba siendo 0,06, en realidad, como decían sus compañeros, ¿sí? Era la distancia que separaba las dos cargas. Más o menos encaminado, don Isaías. Bien, así me gusta.
Ahora sí, vamos todavía. Esa es la idea, ¿sí? No quiero que se queden con las dudas. No me gusta que se queden con las dudas, ¿sí? Ya después les voy a anotar el teléfono de nuevo, el mío. Bueno, veamos otro. Veamos el último. Así no se quedan con un gusto amargo, ¿sí? A ver. Espérese, que ya encuentro otro. Veamos este. Ahí lo dicto. Se tienen dos cargas positivas e iguales de 5 microcoulomb a 30 metros, ¿qué estoy leyendo? 5 microcoulomb a 50 centímetros de distancia. Cualquier cosa está bien. Calcule el valor del campo eléctrico en el medio de las dos cargas. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra forma de calcular esto. Campo eléctrico. Bueno, entendido esto, yo digo que entonces las cargas, ¿sí? Las cargas, no, agarré el rojo. Las cargas, yo tengo dos cargas que cada una tiene 5 microcoulomb. Es decir, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Y tienen una distancia entre las cargas, ¿sí? De 30 centímetros. De 50 centímetros. ¿Sí? Es decir, vuelvo a insistir con esto, 0,5 metros. ¿Sí? Esto es igual que esto y esto es igual que esto. ¿Sí? Para que no haya duda. Nosotros decíamos que otra forma de sacar el campo eléctrico era igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿o no? ¿O estoy loco? A ver si no estoy loco. Sí, no estoy loco, creo. O sí estoy loco, pero con esto creo que no me equivoco. Sí, no estoy loco. Pero ¿qué pasa? A ver, el dato particular o el dato importante que me dice a mí que calcule, ¿sí? Que calcule el campo eléctrico justo en el medio de las dos cargas. Entonces, mi distancia no es 0,5 metros, sino es la mitad. Es decir, 0,25 metros. Esta es la distancia que voy a usar. Porque lo que me pide el problema es que lo calcule a la mitad. Y voy a usar una sola carga para ello. ¿Sí? Porque si las dos cargas son iguales, ¿sí? Me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a decir que el campo eléctrico, ¿sí? Y acá no tengo que despejar absolutamente nada, porque estoy queriendo calcular el campo eléctrico.
Entonces voy a decir que mi campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado por 5 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre 0,25 metros al cuadrado. No sé quién será. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Reemplacen los datos que tengo para poder hacer esto. Entonces, 0,025 es al cuadrado, es algo así como 6,25. No me acuerdo si es 6,25 o algo por el estilo, pero ya me fijo. 0,25 al cuadrado es... Ah, no, 0,0625. ¿Sí? Esto al cuadrado es 0,625. Entonces voy a multiplicar todo esto. Voy a cancelar acá, voy a cancelar acá. ¿Sí? Esto también lo voy a cancelar, la de entrada. ¿Sí? Para que el campo eléctrico me quede Newton sobre Coulomb, como es la unidad del campo eléctrico. Entonces voy a hacer 9.10 a la... Pero Dios santo. Exponente a la 9 por 5 exponente a la menos 6 dividido 0,25 al cuadrado me va a dar 720.000. Sí, mi campo eléctrico es igual a 720.000 o 7,2 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. ¿Ah? ¿Por qué las dos son iguales? Porque las dos cargas son iguales y porque trabajo con una sola. ¿Sí? Porque me pide, a ver, yo tengo acá una carga, le explico acá. Yo acá tengo una carga de 5 microcoulomb. Acá tengo otra carga de 5 microcoulomb. ¿Sí? Yo quiero saber el campo eléctrico que me da justamente acá. Si acá hay 0,5 o 50 centímetros metros, ¿sí? Yo quiero el campo eléctrico justamente acá. ¿Sí? Entonces voy a tomar o una carga o la otra. O no voy a tomar las dos cargas para este punto. Para este punto tomo una sola carga. Entonces, si una carga, ¿sí?, es igual que la otra, acá tengo. ¿Sí? ¿Y si las cargas fuesen distintas, profe? Si las cargas fuesen distintas, ahí le dirían a usted, ¿sí?, le tomarían el diferencial de carga. ¿Sí? Le darían a usted, en lugar de dos cargas, no le darían este problema, por ejemplo. Pensémoslo así. Ah, está, bien. ¿Sí? No le darían este problema. No le pedirían que calcule justo el medio. ¿Sí? Le pedirían que o más cerca de la carga esta o el campo eléctrico de esta carga. ¿Sí? O sea, el campo eléctrico de una u otra carga. ¿Mm? ¿Se entendió? Bien. Bueno. Capisci. Bien. Fantástico. Bien. Vamos a hacer un corte porque si bien vamos a hacer un corte acá, mañana vamos a hacer, porque yo pensaba darle las dos electricidades hoy, pero no.
por lo visto vamos a hacer un corte acá, mañana vamos a hacer electrodinámica, cosa de que la cabeza se pueda relajar un poquito, ¿sí? Vamos a hacer electrodinámica porque tiene otra modalidad que es la de la intensidad, los voltios, la resistencia, las conexiones en paralelo, los circuitos, y ahí podemos entrar a jugar también con el tema de la membrana, ¿sí? De la membrana celular o de la piel, ¿sí? De cualquier membrana humana, ¿sí? Entonces vamos a hacer un corte acá, ¿sí? Tranquilo, porque no hay mayores complicaciones que las que hemos visto. Y mañana vamos a... En el examen, mire, si se van más... O sea, yo le vuelvo a reiterar lo mismo. Ustedes fíjense lo que nos lleva realizar un... Usted ninguno me ha tomado el tiempo solucionando un problema. Tómenme el tiempo solucionando un problema y fíjense. Yo después les voy a decir otra cosa. Bueno, denme un segundo que corto la grabación y les explico lo que me preguntaron de los problemas.